ayer se llevaron a cabo algunas protestas que terminaron en una polémica entre las actuaciones de la Policía Nacional y los enfrentamientos que tuvo con los manifestantes. Para hablar de este tema tenemos las reacciones por parte del señor Juan Carlos Araúz. Él es abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes en la tarde de hoy. Señor Juan Carlos, ¿usted pudo apreciar algunos de los videos que circularon en redes sociales donde se veía esta polémica, este altercado entre la Policía Nacional y ciertos manifestantes? Por un lado se veía tal vez un exceso, dicen algunos, de fuerza por parte de la Policía Nacional. En otros videos se pudo apreciar una pelea entre una oficial y una manifestante que se encuentra en este momento pues detenida. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Todos tendríamos que, de primer plano, rechazar. O sea, se trata de que la policía es un cuerpo que debe generar confianza en la sociedad y su comportamiento debe estar enmarcado en protocolos, en actuaciones en donde el escenario de una manifestación no es otra cosa que su lugar de trabajo. Por lo tanto, las competencias, destrezas y habilidades de los policías son puestas a prueba en estos escenarios de tensión, y lo que se aspira obviamente es que sepan reaccionar, que no sea su condición humana la que impere, sino las fortalezas de su formación, y de eso se trata, que los cuerpos uniformados sean profesionales y que cumplan el deber para el cual están instituidos, que es proteger y generar con la sociedad una relación de confianza, porque en última instancia todos necesitamos de estos cuerpos uniformados como parte de la vida cotidiana. Estos hechos Abogado, lo que usted menciona algo importante, habla de reacción humana. Fue algo de lo que se mencionó por parte de la Policía Nacional que pudo haber ocurrido respecto al video, el que se veía a la oficial de policía pues golpeando a una manifestante. ¿Esto es aceptable? ¿Uno puede normalizar que la reacción humana del policía pueda ser golpear de esta manera a un manifestante? Es que ninguna labor profesional implica que se anteponga las emociones. Se trata para cualquier labor que se exija la condición de una formación, una preparación. El adiestramiento va orientado en que no sean las motivaciones personales en las que en un momento determina. Hago la similitud. Nunca esperaremos que un juez razone de forma de sus convicciones individuales, personales, espirituales, sino que actúe razonadamente de acuerdo a lo que la ley le mandata. Eso es lo mismo que ocurrirá en relación al funcionamiento de los cuerpos uniformados. No puede haber cabida a una reacción humana porque se trata de profesionales. Y en ese momento lo que surge es el escrutinio de la formación de quien está actuando de una forma en la que no se compadece con sus responsabilidades. Por eso el escenario de una protesta tiene que ser analizado como el lugar de trabajo de los uniformados. Y en el lugar de trabajo usted ni se comporta como si estuviese en una fiesta o como si estuviese en alguna actividad festiva, sino que se comporta con las rigurosidades propias del cargo que usted desempeña. Eso es lo que hoy día se cuestiona, si en el escenario de las protestas las unidades de policía realmente se comportan con el parámetro de un profesional que está actuando en medio de una circunstancia que tiene que ser atendida justamente con control, con entereza, con fortaleza, pero no menos cierto que con una serie de parámetros estructurados en las jerarquías propias de los uniformados. Y por eso es que surgen los cuestionamientos, porque no hay forma de poder justificar que alguien de quien se espera que la interesa de su formación sea la que impere, se pueda argumentar que el debate personal imperó en un momento determinado, porque en la sociedad panameña y en cualquier sociedad moderna lo que se aspira es que quienes ocupen estos cargos tengan justamente esas destrezas muy bien arraigadas y muy bien disciplinadas en atención a la expectativa de la institución, porque al final, obviamente, en una institución tan amplia, el comportamiento de unidades no puede empañar la labor colectiva de la institución. Sin embargo, esto se empieza a disipar cuando
se activan los procedimientos sancionatorios y se pone en contexto, obviamente, el incumplimiento en un momento determinado del rol que le competía. Abogado, los manifestantes aducían que en medio de estas protestas se les decía que como estaban en estado de emergencia no tenían ciertos derechos. ¿Esto es cierto? Mire, aquí debo ser muy categórico. Ni siquiera el estado de emergencia puede disminuir el derecho a la protesta social. La protesta social es una garantía de poder exteriorizar inconformidad. La sociedad panameña lleva largos meses acumulando situaciones de frustración, de hambre, de necesidad, de escasez, y cuando llegan estos momentos de brotes, de incidencias, lo que se debe activar por parte del gobierno nacional es saber escuchar. En la medida que no se permita un espacio de escuchar y sentirse escuchado, obviamente se crea una distancia insalvable, porque en los momentos que se vive, si bien es cierto, todos debemos ser conscientes del autocuidado y la protección, no menos cierto es que quienes determinan su actividad en una protesta no pueden sufrir obstáculos alguno, y nosotros seríamos categóricos en decir que el derecho a protesta no tiene ningún obstáculo en la pandemia ni ninguna restricción válida. Y esto me lleva también a plantear lo siguiente: ni los jueces de paz ni el escenario del sistema penal acusatorio puede sancionar de una forma en la que se entienda disuadir a alguien que vaya a manifestarse en las formas obviamente que corresponde, de exteriorizar pacíficamente y organizadamente sus preocupaciones. Y a mi entender, todo esto tiene una causa primaria. El conflicto tiene su origen en la falta de atención de las voces que reclaman explicaciones, justificaciones, sustento a la toma de decisiones en la coyuntura, que a pesar de que todos reconocemos que son difíciles momentos, yo creería que ninguna autoridad puede eludir su responsabilidad de transmitirle a la población de la cual obtuvo su voto la sensación de sentirse atendido. Y creo que allí reposa verdaderamente estos temas de conflicto social que, lejos de verlo desde el carácter judicial o el carácter de la justicia administrativa, yo lo llevo al plano de cómo nuestras autoridades lidian con las preocupaciones propias de sectores en donde aquí no todos tenemos que pensar igual, ni tampoco todos tenemos que estar De acuerdo. planteando la misma visión. Exacto. Tiene que Abogado, haber disentimiento, y ese disentimiento se debe expresar de muchas maneras. abogado, en el caso de la manifestante que aduce fue golpeada por la Policía Nacional, ya autoridades han mencionado que se le va a poner una denuncia en el caso de ella. ¿Qué ocurre en el caso de la policía? ¿Hay algún proceder si la manifestante quisiera llevar adelante alguna denuncia o algo por el estilo? Claro, todo depende de quien active los mecanismos. Institucionalmente existen mecanismos con las denuncias de la responsabilidad profesional. De igual manera, si se sienten aludidos con cualquier otra conducta, el Ministerio Público. Sin embargo, vuelvo y repito, o sea, nosotros el tema de las protestas no lo podemos judicializar. El derecho penal tiene una intervención de última ratio, es decir, entra cuando otras soluciones no son posibles, y nosotros debemos ser conscientes que el origen de las manifestaciones y como reclamos y reivindicaciones sociales no tiene cabida para solucionarse de carácter penal. Esa no es la finalidad de la justicia, sino la justicia estuviese colapsada resolviendo cualquier tipo de incidencia. Esto es un tema de autoridades políticas que resuelven reclamos sociales, y allí en ese escenario debe permanecer, porque la justicia no puede cargar las culpas de lo que las autoridades tienen que resolver y de alguna manera brindar comunicación. Muchas veces se ha tratado también de ausencia de comunicación para que la población entienda de qué se tratan las medidas que se han asumido, que se han tomado, cuál es el respaldo que conlleva tomar esas medidas. Y en ese entendimiento las autoridades no se pueden aislar. Y yo creería, vuelvo e insisto, que este es un tema de comunicación
con sectores que simplemente piensan diferente y necesitan escuchar a quien lidera el país de alguna manera con las justificaciones propias del camino que se ha tenido que tomar. Claro. Señor Araúz, mi compañero Einar Valdés tiene una pregunta para usted. Buenas tardes, señor Araúz. Einar Valdés le saluda. Mi pregunta iba en el mismo sentido de la compañera Madeleine, el tema de las investigaciones. En los comunicados que se emiten frecuentemente por parte de la Policía Nacional se habla de investigación del proceso para determinar qué ocurrió. A veces desconocemos el resultado realmente y pareciese que se dijera que se va a investigar como para tranquilizar un poco la situación. Realmente, ¿quién debe investigar estos hechos y cómo podemos conocer los resultados de estas investigaciones? Mire, Einar, un saludo. Toda institución debe ser la más interesada en que la duda que se genera producto de los hechos que toda la sociedad cuestiona se disipen. La única manera de una institución no adquirir la responsabilidad por el comportamiento de unidades es justamente determinando los resultados de las investigaciones. Y esas investigaciones de carácter administrativo conllevan que tiene que haber un interesado en el resultado desde el mismo momento en el que se interpone una denuncia como tal. De esa manera es que la sociedad vuelve a confiar en que las instituciones renuevan y fortalecen su comportamiento, porque no es un tema que un ser humano puede empañar la labor de una institución integrada por miles. Eso tenemos que ser también muy amplios en esta determinación, pero corresponde a que la transparencia de cada institución, ese recorrido de los procedimientos administrativos, también tiene que generar información. Y yo voy a guardar un parámetro similar y lo coloco así. Las sanciones en el mundo disciplinario de los abogados son publicadas por la Sala Cuarta permanentemente en los diarios de circulación como método de transmitir quién incumplió las normas y por qué tiempo fue sancionado o cómo fue sancionado. Esa política de comunicar las sanciones administrativas o disciplinarias en un momento determinado son las que devuelven la confianza en que los procedimientos avanzan de forma colectiva. En los momentos que se vive, vuelvo y repito, la sociedad panameña necesita de la policía, pero necesitamos que esa confianza sea fortalecida y reconstruida a través de un diálogo franco. No se puede justificar en un momento determinado que alguien cometa excesos y se pretenda generar apariencia de buen hacer. El buen hacer es no tener que irrumpir violentamente a ningún ciudadano. El buen hacer inclusive es replegarse cuando se sabe que la presencia de la policía puede generar mayor disturbio, y también determinar que el origen de la protesta estaba en un entorno muy concreto de los manifestantes y sus reivindicaciones al momento de plantearse también admitían algún tipo de diálogo, de conciliación con parte de las autoridades, de modo tal que lo que puede ser una protesta con disturbios tiene fórmulas de irrumpirse en tempranas momentos con el diálogo de las autoridades, pero a sabiendas que en general la sociedad necesita sentirse escuchada de parte y parte. Ni la policía puede justificar el mal hacer, ni tampoco la sociedad puede pretender que la violencia es el método de llamar la atención, a pesar de que este país el que más ruido hace es al que más atienden. Eso tiene que ir cambiando en la medida que tengamos estos diálogos francos y abiertos. Yo creería que tanto la Policía Nacional, el propio Gobierno Nacional, como todos los que generan en algún momento las manifestaciones, tienen que poner posiciones y ver que el camino es un camino de diálogo, pero un diálogo verdadero, franco, de respeto, en donde todos puedan hacer las observaciones sobre las decisiones que se están tomando y se consideran que son perturbadoras, que tienen un punto de desencuentro, y de esa manera aprovechar estas experiencias. Pero lo que no se puede es acumular 12, 10 episodios similares, y no hablemos entonces del mejoramiento de los procedimientos, la técnica en la cual la policía tiene que reencontrarse con la sociedad, y todos
navegar hacia la misma dirección, que Así es justamente como esto va a poder surgir luego de que las soluciones médicas terminen la pandemia. Pero en estos Definitivamente, momentos señor es un Juan camino Carlos Araúz. de diálogo. Definitivamente, muchas gracias por compartirnos sus impresiones acerca de esta polémica. Que tenga buenas noches. Gracias.